Hola amigos, continuamos con los problemas que están en línea recta y con aceleración variable. Y nuevamente, para poder resolverlo, necesitamos invocar las relaciones de las cantidades cinemáticas como posición, velocidad instantánea, aceleración instantánea y también algunas herramientas matemáticas como la derivada de la potencia enésima de una variable junto con la solución de la ecuación cuadrática. Este material, por cierto, lo pueden encontrar en las tarjetas que aparecen en este momento en la esquina superior derecha. Y el problema nos dice, el movimiento de una partícula está definido por la relación x de t igual a 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4, donde x se expresa en metros y t en segundos. Determinar el instante en que la velocidad es nula y la posición y la distancia total recorrida hasta el instante en que la aceleración es nula. Y entonces vamos con la resolución del problema. Antes de empezar a calcular cualquier cosa, notamos que tenemos la relación de la posición y el tiempo, o sea que tenemos la ecuación de itinerario. Con la ecuación de itinerario, nosotros podemos determinar la velocidad instantánea derivando una vez. Con esa velocidad instantánea podemos determinar la aceleración instantánea para recién empezar a hacer el análisis de lo que nos piden acá. Por ejemplo, nos piden el instante en que la velocidad es nula. Dado que podemos calcular la velocidad, vamos a determinar el instante en que esa velocidad es cero y lo mismo va a pasar en la parte B, donde nos piden hasta el instante en que la aceleración es nula. Por lo tanto, con la aceleración podemos determinar ese instante. Eso sí, dado que el objeto eventualmente se va a detener, por la parte que nos dice en A, entonces podríamos determinar si es que el objeto cambió de sentido o no en su movimiento. Y eso para finalmente determinar si el objeto avanzó, retrocedió y calcular los desplazamientos y la distancia total recorrida hasta el tiempo que se nos pide. Antes de seguir con la resolución de este problema, te dejo la pregunta asociada a este mismo, de la que espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia total recorrida entre t igual 1 segundo y 4 segundos? Comencemos entonces. Tenemos aquí la posición en el tiempo, que es 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24 por t más 4. Nosotros sabemos que para llegar a la velocidad instantánea, lo único que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo, y en este caso tenemos la derivada de varios, o sea, de un polinomio, ¿no? Esto es, la derivada de la posición con respecto al tiempo, y para hacer esto, simplemente nos vamos a acordar de la derivada de un polinomio de una potencia enésima con respecto a x, que esto es tomar el exponente y bajar en uno lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, el primer término sería la derivada de 2 por t al cubo. Siguiendo la regla, n sería igual a 3, por lo tanto nos quedaría 3 por t a la 3 menos uno, nos quedaría un t cuadrado. Eso sería este término. Menos 15 por la derivada de t cuadrado. Siguiendo la misma regla, en este caso sería n igual a 2, por lo tanto nos quedaría 2 por t elevado a 2 menos uno, que es un 1. Lo mismo nos pasa acá con 24 por t. T es lo mismo que t elevado a 1, y por lo tanto al aplicar esta regla simplemente nos va a dejar un 1, y la constante es para un x igual a, un n igual a 0, digo. Por lo tanto este término no va a aparecer en la derivada. Así que la expresión para la velocidad con respecto al tiempo, esta sería la velocidad instantánea, es 6t cuadrado menos 30 por t más 24, y dadas las unidades de medida del sistema, acá tenemos que la posición está en metros, el tiempo está en segundos, así que esto estaría en metros por segundo siguiendo lo que hemos visto hasta ahora. Lo mismo va a pasar con la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo, así que sería la derivada de esto que tenemos aquí, 6 por, ya habíamos visto que la derivada de t cuadrado es simplemente 2t menos 30, la derivada de t elevado a 1 es simplemente un 1 y el otro término es constante, así que va a ser un 0, así que la aceleración en el tiempo nos va a quedar a 12t menos 30, y esto va a estar medido entonces en metros por segundo cuadrado. Y ahí tenemos el primer paso. O sea, ya tenemos la velocidad, ya tenemos la aceleración, y con eso podemos empezar el análisis posterior. Ahora, ya que tenemos la posición, la velocidad instantánea y la aceleración instantánea, vamos con el análisis. Lo primero que nos preguntan es el instante en que la velocidad es nula. O sea, simplemente tenemos que pensar en la velocidad y queremos buscar los tiempos, o los tiempos en realidad, en los cuales la velocidad podría ser nula o cero, ¿cierto? En ese instante, entonces, el objeto
se debiera detener. Por lo tanto, vamos a buscar algún tiempo que le voy a llamar t1, en el cual esta misma velocidad va a ser 0 metros por segundo, o sea, se va a detener por un pequeño instante. Y esto va a ser 6t cuadrado, bueno, t1 al cuadrado, menos 30 por t1, más 24. No nos olvidemos, t1 es simplemente el tiempo en el cual esto ocurre. Y esto nos lleva a una ecuación de este tipo, ¿cierto? 6 t1 al cuadrado menos 30 por t1 más 24. Esta es una ecuación cuadrática para t1, por lo tanto vamos a invocar la herramienta que es la solución de la ecuación cuadrática. Nosotros sabemos que si la ecuación tiene más o menos esta estructura, ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces solo tenemos que identificar los términos. En este caso nuestra variable x es t1, así que reconociendo términos, a tendría que ser 6, así que lo voy a escribir acá, a vale 6, b va a ser menos 30, no nos olvidemos de los signos, b vale menos 30, c sería el término constante, bueno, lo dejaré, que sería 24. Y la solución genérica de esta ecuación cuadrática siempre tiene esta estructura. X le voy a poner más menos porque hay dos soluciones, es menos b más menos b cuadrado menos 4a por c, todo eso bajo raíz, dividido 2 veces a. Así que llevemos esto a nuestra ecuación. Sería que el tiempo 1 más menos es menos 30, o sea, sería menos 30 nos daría un más menos 30 al cuadrado, menos 4 por a que vale 6, por c que vale 24, todo esto bajo raíz, y dividido 2 veces a, que sería 2 por 6. Al poner esto en la calculadora nos daría 30 más menos, esta raíz cuadrada es la raíz cuadrada de 324, que eso es 18, todo eso entre 12. Así que reemplazando tendríamos dos posibles soluciones. Le voy a poner t1 más, que eso sería 30 más el 18, entre 12, eso nos daría 4 segundos. Y el otro tiempo, t1 menos, sería con 30 menos 18 que nos da 12, entre 12 nos da simplemente un 1. Así que tenemos dos posibles tiempos en los que esto ocurre. Un segundo luego de iniciado el movimiento para t igual a 0 y a los 4 segundos. Así que las dos son eventualmente soluciones a esta problemática. Así que en un segundo se detiene y a los 4 segundos también. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a responder la pregunta propuesta en el ejercicio anterior, que teníamos la situación del helicóptero en el cual se liberaba una valija y nos preguntaban qué altura y qué velocidad tiene la valija un segundo antes de tocar el suelo. Lo que habíamos determinado acá es que la ecuación de itinerario que gobierna la caída de la valija era 24 más 36 por t menos 5t cuadrado, eso es la altura, y la otra 36 menos 10t, eso nos representa la velocidad en el tiempo cuando uno deriva la altura con respecto al tiempo nuevamente. Y habíamos encontrado que el tiempo de caída es 7,81 segundos. O sea, la pregunta es, qué altura tiene y qué velocidad tiene un segundo antes de tocar el suelo. O sea, si cae a los 7,81 segundos, nos bastaba restar un segundo, por lo tanto el tiempo que nos interesa es 6,81 segundos. Simplemente vamos a tomar este tiempo y lo vamos a reemplazar aquí en la altura, determinando que sería de 37,28 metros de altura. Y lo mismo con la velocidad, donde encontraríamos que es menos 32,10 metros por segundo. O sea, que el objeto cae a 32,10 metros por segundo. Ahora busquemos el otro tiempo y es en el cual la aceleración es nula. Ya sabemos la expresión de la aceleración, así que seguimos el mismo camino. Buscamos el tiempo que no se le voy a llamar t2, en el cual la aceleración es 0 metros por segundo. Y sabemos que esto sería 12 por t2 menos 30. Así que simplemente vamos a despejar. Nos quedaría que 0 es igual a 12 por t2 menos 30. Así que despejando nos quedaría 30 es igual a 12 veces T2 y despejando nos quedaría 30 entre 12. Y esto sería el tiempo en el que esto ocurre. A ver, vamos a simplificar.
Esto sería un 5 entre 2, o sea, esto sería a los 2,5 segundos. Ese sería el tiempo en el cual la aceleración es nula. Ahora ya tenemos los tiempos y queremos determinar en dónde va a estar y cuál es la distancia total recorrida hasta el instante en el que la aceleración es nula, que ya sabemos que es a los 2,5 segundos. Pero primero, antes de determinar sobre todo la distancia total recorrida, vamos a ver dónde comenzó, si es que pasó algo en el camino, por ejemplo, si se detuvo o no, y para finalmente determinar la posición y la distancia total recorrida. Por ejemplo, sabemos que si el objeto partió su movimiento en t igual a 0, al evaluarlo nos quedaría 2 por 0 al cubo, menos 15 por 0 cuadrado, más 24 por 0, más 4. Esto nos daría simplemente más 4 metros. Esto se interpreta como que cuando comenzó el movimiento y según el observador, el objeto estaba a 4 metros a su derecha. Ahora bien, en t igual a 2,5 segundos, que es cuando se detiene, lo vamos a evaluar acá. Nos quedaría 2 por 2,5 al cubo, menos 15 por 2,5 al cuadrado, más 24 por 2,5 más 4. Si hacemos este reemplazo, nos debiera dar 1,5 metros. O sea que el objeto, si inicialmente estaba a los 4 metros a la derecha, a los 2,5 segundos va a estar 1,5 metros hacia la derecha. O sea, se movió un poco a la izquierda. Pero para saber finalmente cuánto fue la distancia total recorrida, tenemos que saber en realidad si el objeto se detuvo en el camino o no, si se movió hacia un lado o se movió hacia el otro. Y nosotros sabemos que se detuvo en t igual un segundo, o sea que está en medio de este camino. Por lo tanto, también debiéramos evaluar todo esto. En t igual un segundo, que es dónde va a estar. Si nosotros lo evaluamos, nos quedaría 2 por 1 al cubo menos 15 por 1 al cuadrado más 24 por 1 más 4. Si nosotros evaluamos esto en t igual a 1, nos quedaría que es más 15 metros. O sea, tratemos de entender un poco esto. Inicialmente estaba 4 metros a la derecha, pero cuando se detuvo estaba en 15 metros hacia la derecha, o sea, se está moviendo hacia la derecha y luego va a moverse hacia la izquierda porque en t igual 2,5 segundos, que es cuando deja de acelerar, está 1,5 metros. Por lo tanto, de aquí a este lado, de 4 a los 15 metros, recorrió 11 metros hacia la derecha. Ahora, desde los 15 metros a la derecha, tiene que devolverse hacia la izquierda para llegar desde los 15 a los 1,5 metros. Por lo tanto, en ese lapso recorrió 13,5 metros, pero hacia la izquierda. Ahora, si eso lo vemos en términos del desplazamiento, debería ser negativo porque indica que se mueve hacia la izquierda. Pero como queremos determinar cuál es la distancia total recorrida, recorrió 11 metros hacia la derecha y luego recorrió 13,5 metros a la izquierda. Y por lo tanto, la distancia total recorrida sería de 24,5 metros. Todo esto lo podemos ver en los gráficos, en donde el gráfico de la izquierda es el que muestra el movimiento del objeto, donde podemos ver que en t igual a un segundo el objeto se detiene y cambia efectivamente el sentido de su movimiento.